Muchas gracias por invitarnos a participar en este encuentro de mujeres parlamentarias que les reúne para ver un tema de suma importancia para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, el acoso y la violencia contra las mujeres en el ámbito político. La Comisión Interamericana de Mujeres es el primer órgano intergubernamental creado para asegurar el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Es el principal foro hemisférico de debate y de formulación de políticas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en las Américas. Desde la CIM hemos notado que cada vez que las mujeres avanzan en términos de su participación en un ámbito determinado, sea la política o la economía, por ejemplo, surgen nuevas formas de discriminación y de violencia contra ellas. Estas nuevas formas de violencia pueden ser sutiles y poco visibles, o abiertas y llevadas a cabo con impunidad. Y para nosotras es imprescindible nombrar y tipificarlas para empezar a formular una respuesta adecuada desde un enfoque de derechos humanos. En este sentido, hemos propiciado un debate hemisférico sobre este creciente fenómeno del acoso y de la violencia contra las mujeres que tratan de ejercer sus derechos en el ámbito político. Fenómeno que está siendo resaltado por cada vez más mujeres parlamentarias, concejalas, alcaldesas, gobernadoras, ministras, juezas y hasta jefas de Estado. Este diálogo ha destacado la necesidad de una respuesta hemisférica, fuerte e integral, con base en la cual la CIM está en proceso de elaborar un proyecto de ley modelo para prevenir, sancionar y atender la violencia política contra las mujeres. Esa ley modelo, elaborada primero con base en el marco jurídico vigente a nivel internacional, incluyendo tanto la CEDAW como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y segundo, a partir de las experiencias existentes de países como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú, servirá como una herramienta para guiar la tipificación, la atención y la sanción de la violencia política a nivel nacional. Iniciando en febrero de este año, con una reunión de expertas, hemos previsto una metodología abierta y participativa para la elaboración de esta ley modelo. Durante el encuentro inicial se debatieron dos aspectos fundamentales. Primero, las manifestaciones y el alcance de la violencia política. En particular, el hecho de que la violencia política contra las mujeres se extiende paralelamente al incremento del número de mujeres en la política. Dos, que hay mayor incidencia de violencia política en los ámbitos subnacionales, donde las mujeres están menos visibles y por ende más desprotegidas que en el ámbito nacional. Tres, que las políticas para eliminar la violencia política deben incluir la responsabilidad de los partidos políticos. 4. Que el papel fundamental de las instituciones y tribunales electorales para la tutela de los derechos políticos y la eliminación de la violencia política. Y 5. La importancia de que las mujeres en puestos de poder apoyen e impulsen estas iniciativas. Y en segundo lugar, debatimos los contenidos básicos de la ley modelo. En particular, el concepto sobre si utilizar acoso o violencia y quién define la violencia, si ésta se define en función del sujeto activo o del sujeto pasivo, y sobre la necesidad de incluir la diversidad de las mujeres como un componente clave. Las vías penal, administrativa, constitucional, electoral y los tipos de sanciones que se podrían aplicar. Se coincidió en que las vías no son excluyentes y que deben ser las propias mujeres las que elijan la vía que prefieran seguir según el caso específico. Y finalmente, el tema de la impunidad, que fue subrayado como un requerimiento insoslayable, porque independientemente de la ley que se ponga en un papel, si no se implementa, si no se sanciona de manera efectiva la violencia política, los derechos políticos de las mujeres nunca serán una realidad. Hemos trabajado de cerca con Parlaméricas y el grupo de mujeres parlamentarias
y hemos participado en sus eventos que contribuyen a enriquecer el intercambio de conocimientos y experiencias sobre desafíos que enfrenta nuestro hemisferio para asegurar la legitimidad y relevancia de la democracia desde una perspectiva de derechos humanos e igualdad de género. En este sentido, solicitamos el apoyo de Parlaméricas y de todas aquellas entidades interesadas en este tema para participar en este proceso. La CIM queda a disposición para ampliar cualquier información. Les deseo mucho éxito en su reunión y les agradezco compartir con la CIM los resultados de la misma con el objeto de avanzar en prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en el hemisferio. Muchas gracias.